Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Este es tu amigo y hermano Pedro Medina del Ministerio de Dios, la palabra profética más segura. Con esta la programación compra la verdad y no la venda. En esta hermosa noche, riega la voz, comparte el video. Esta hermosa noche le damos gracias a Dios por su misericordia, porque son nuevas cada mañana, cada día. En esta hermosa noche reciban cordial saludo de mi esposa Brenda Medina, mis hijos, parte de este ministerio de servicio en el cual seguimos trabajando no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hermosa noche, riega la voz, comparte el video. Tenemos una palabra de edificación, una palabra de concientización, una palabra de vida en medio de estos tiempos críticos, peligrosos que estamos viviendo. Es menester arraigarnos, amén, al manto del Maestro. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que en esta hermosa noche estamos contentos porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios porque Él cuida de nuestro salir, de nuestro entrar, de nuestro acostar, de nuestro levantar. Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado, sino que Él es fiel a sus promesas, a su nombre sea la gloria. Así que riega la voz, comparte el video, invita a un amigo, una amiga, a tu vecino, a tu vecina, invítalo para que en esta noche sea partícipe de esta bendición linda. Vamos a orar y comenzamos, ya que el tiempo apremia, el tiempo no se detiene. Así que oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza, adoración. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio que me concede de predicar tu palabra que es poder, que es unción, que es autoridad y vida. No te pido que me quites, amado Dios, sino que me uses como siempre. Pasa carbón encendido por mis labios, unge mi garganta con aceite del cielo. Te pido, Dios, que te muevas a lo largo, a lo ancho, que rompas cadenas, pudre yugo. Atamos al hombre fuerte con cadenas y grillos, la arrojamos a prisiones de oscuridad, satura los aires. Toma dominio y control de las mentes, los pensamientos divididos, entenebrecidos, oscuros. Llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. Sana al enfermo, Dios mío, en esta noche. Queremos milagros creativos, queremos testimonios vivos, almas que vengan al conocimiento de la verdad. En esta hora, mira, Señor, te pido que afine usted el oído de cada oyente, que no seamos oidores olvidadizos, sino que atesoremos esta palabra en la tabla de vuestro corazón, la pongamos por obra y demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En esta noche retrocede los demonios. Envía a tus ángeles ministradores, este pueblo, mi persona, los que han de ver el video grabado. Nos encargaremos, amado Dios, de darte a la gloria, porque tuya es en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alaba su nombre, gloria. Así que en esta hermosa noche, gloria al que vive para siempre. En esta noche te invito, amén, aquellos que han de ver el video. Si tienes una Biblia, vamos a la Biblia, al libro, a su nombre sea la gloria. Libro de Lucas, su capítulo 11, a su nombre sea la gloria. Libro de Lucas, capítulo 11, y vamos a considerar los versículos del 1 al 4. Libro de Lucas, capítulo 11, a la altura del versículo 1 al 4. Todavía estás a tiempo, riega la voz, comparte el video. Esta es la programación, compra la verdad y no la venda. Alabado sea el nombre de Cristo. Mientras hay algunos que la han vendido por un plato de lenteja, otros, amén, por ganancias deshonestas, nosotros predicamos una palabra sin curvita de Génesis a Apocalipsis, entendiendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el pecador se aparta. Eso dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra no es como muchos piensan, que la sana doctrina hiere, que la sana doctrina lastima. No, mi amado, el que lastima, el que hiere es el hombre en su irresponsabilidad para con la palabra del Señor, en lo que es su ignorancia. Amén. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde hay hombres, ministros, que lamentablemente son ignorantes en su proceder, en su
en su expresión con respecto a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor hay que nosotros, amados, la tenemos que transmitir, amén, de una manera precisa, concisa, entendiendo que no le podemos quitar ni añadir, porque el libro de Apocalipsis dice bien claro, versículo capítulo 22, 18 y 19, ahí habla para el que le quita y le añade. Y hoy en día estamos viviendo tiempos donde hay hombres, como dice en el libro, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hombres intemperantes, crueles, amadores de sí mismos, engañadores, burladores, como en el libro de Judas, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero en esta noche busca tu Biblia. No te vine a hablar de los sensuales, sino que te vine a hablar, amén, de otro tema. Alaba. Dejamos los sensuales para otro día, pero en esta noche busca tu Biblia, invita a un amigo, un hermano, un vecino, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu hijo, tu hija. Libro de Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, y como es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Una porción bíblica bien conocida. La Biblia dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al que vive para siempre. Y en esta noche vamos a estar, amén, hablando bajo el tema recostados de una oración. Recostados de una oración. Cuando nosotros hablamos de recostados, hablamos de recostar. Y cuando hablamos de recostar, hablamos de apoyar o reclinar la parte superior del cuerpo en un sitio. Es hacer descansar una cosa sobre otra. Echarse una persona en la cama para dormir. De manera que recostados es aquel, hablando del ser humano, de nosotros como personas, hablamos de que recostados somos aquellos que a nivel general nos apoyamos o nos reclinamos, amén, donde hacemos descansar el cuerpo en una posición cómoda. Alabado sea el nombre de Cristo. En este caso es como echarse, amén, una persona en la cama para dormir. Y eso es un peligro, porque un poco de dormitar, un poco de sueño, entonces viene, ya usted sabe, la pereza. Entonces viene el día difícil, donde entonces te llega el desafío, te llega el momento difícil, y entonces ya no puedes levantarte por cuanto te acostumbraste a mantenerte en esa posición cómoda. Cuando hablamos por otra parte de la oración, hablamos de hablar con Dios. Todos sabemos lo que es la oración. La oración, aunque no todos, perdonando, no todos saben lo que significa la oración, pero la oración es hablar con Dios. La oración es un medio de comunicación directa y personal con nuestro Padre Celestial, donde diariamente nosotros expresamos que nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras alabanzas son dirigidas ¿a quién? A Dios. Además, podemos ver que la oración simboliza la relación entre quién, entre Dios y nosotros, que somos ¿qué? Los seres humanos, siendo un acto de adoración, porque cuando vamos a la Biblia podemos ver que cuando tú comienzas a orar, comienzas con una adoración ¿a quién? A Dios. Es una súplica, es un agradecimiento, amén. ¿Por qué? Por el aire que respiramos, por nuestro diario vivir, por los alimentos, alabado sea el nombre, por la fuerza que Él nos da.
¿A través de qué? De la oración. Buscamos fortalecer nuestra relación con Dios y recibir ¿qué? Su guía. Alabado sea el nombre de Cristo. Recostados de una oración. Me levanté esta mañana, a su nombre sea la gloria, y comencé yo a hablar de este tema con mi esposa Brenda, donde lo que comenzó como algo jocoso, lo que comenzó como algo, cuando digo jocoso lo digo porque comencé mientras se colaba el café. Alaba, comencé yo a hablar de esto. Entonces digo jocoso porque comenzó mi esposa Brenda a hablar lo que yo estaba hablando en español. Lo comenzó, oye, a hablar en inglés. Lo que se llama translator. Alaba, transmitirlo del español al inglés o viceversa. Alaba la gloria. Entonces, como yo no sé mucho inglés, alaba, pues entonces, pues esa parte la comenzó a decir mi esposa como si estuviéramos los dos predicando delante gente. Entonces comencé yo a hablar de recostados de una oración. ¿Pero por qué, amado? ¿Por qué? Me he dado cuenta cómo gente vive recostada de la oración. Me he dado cuenta cómo hay gente que depende de la oración, pero lamentablemente no de ellos. No tienen una relación directa con Dios, sino que ellos dependen de otros. Ay, Dios mío, se fueron 4. Alabado sea el nombre de Cristo. Es por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es por eso que estamos viendo gente que no tienen fe. Por eso estamos viendo gente que hoy en día van donde el neurólogo, van donde el psiquiatra, van donde el cirujano. ¿Pero por qué? Porque no tienen, oye, un tiempo de oración, no tienen un tiempo de entrega, no tienen un tiempo de relación con Dios, sino que ellos viven dependiendo de la oración del hermano, no importando la condición en la que se encuentra el hermano. Yo quiero que tú entiendas algo y hago un paréntesis. Usted sabe que la Biblia dice que llevemos las cargas uno de los otros. Amén. Eso es bíblico. Pero tenemos que tener cuidado. También dice que oremos unos por los otros. Amén. Eso es bíblico. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando comenzamos a crear dependencia del hermano. Alabado sea Dios, recostados de una oración. Tenemos que tener cuidado cuando nos descuidamos, nos recostamos. Alabado sea el nombre de Cristo en nuestro descuido. Y comenzamos entonces a mirar al hermanito tal, porque el hermanito tal Dios lo usa de tal o cual manera. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero ¿cuándo te vas a identificar tú? ¿Cuándo te vas a tener una identidad? ¿Cuándo te vas a independizar? Perdón, tú, cuando vas a tener una identidad en Cristo, cuando vas a tener una relación directa tú con Dios, a su nombre sea la gloria. Recostado tu oración. Hoy en día vemos como cantidad de hermanos y hermanas, y eso no es malo, amado. No quiero que me malinterpretes, sino que en esta noche yo te voy a dar unos ejemplos para que tu fe aumente, para que tú entiendas que es bíblico, que tú tienes que tener una relación con Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde hay gente que sea un predicador, sea el pastor, sea un evangelista, sea un profeta. Vemos como gente pasa a todas las filas de oración. Hoy se predica y pasan al frente. Mañana predican y pasan al frente. El jueves predican y pasan al frente. Y constantemente crean una rutina, recostados de una oración. Porque lo que quieren es, alabado sea Dios, que le hablen palabras halagüeñas. Lo que quieren es que le digan cosas lindas. Oye, pero te tengo noticias. Es tiempo de que te sacudes, tiempo que dejes de buscar en el hombre. Oye, lo que tienes que buscar en Dios, porque el hombre nada te puede dar si no es de parte de Dios. Por lo tanto, relación tiene que ser directamente al cielo. ¿Pero por qué? Porque cuando suene la trompeta, déjame decirte que el evangelio, oye, la salvación es individual, de manera que por más que tú te recuestes en una oración, va a llegar el momento donde va a sonar la trompeta. Y entonces, ¿a quién le vas a pedir la oración? Alaba.
Alabado sea el nombre de Cristo. Y ya va a ser tarde, porque ya el que se va hasta la cargo, alabado sea Dios, de este mundo, va a ser quien Satanás y los demonios. Y estoy casi seguro que ellos no van a orar por ti, porque lo que van es a destruirte. Alabado sea el nombre de Cristo. De manera que tú tienes que crear una dependencia de Dios. De manera que tú tienes que tener una relación con Dios. La salvación es individual. ¿Sabías tú que la salvación nuestra depende de un hilo? Día a día nuestra salvación peligra, porque cuántos ataques el adversario hace a nuestras vidas. Alabado sea Dios. Recostados en una oración. Hoy en día vemos, hermano, mi hermano, mire, con todo respeto, a través de los años yo he orado por muchas personas, la gloria es de Dios, pero es lamentable como conozco personas que por ética no voy a mencionar sus nombres porque no es de edificación. Pero es lamentable, gente que a través de los tiempos hemos orado por ellos por sanidad y todavía siguen, alabado sea Dios, dependiendo del médico. Gente que hemos orado por su condición de salud y todavía se siguen quejando de lo mismo. Mire, gente que a través del tiempo hemos orado por ellos en esta programación por sanidad y se han ido a otra programación a pedir oración también por sanidad. Alabado sea el nombre de Cristo, recostados de una oración por en esta noche. Oye, yo quiero hablarte, oye, de varios hombres de la Biblia, incluyendo a Jesús, porque ese fue el maestro, es el maestro por excelencia. Oye, pero te voy a hablar de hombres, alabados el nombre de Cristo, que no se recostaron de la oración. Mire, amado, a través de los tiempos vemos que han habido oraciones poderosas hechas por personas, por hombres comunes como tú y yo. Ellos no eran roboces, los hombres del Viejo Testamento y aún del Nuevo no eran roboces, eran de carne y hueso como tú y como yo. Alabado sea Dios, pero eran gente que sabían doblar rodillas. La Biblia dice que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confesaría su nombre. Entonces, hermano, vemos cómo ellos oraban por cualquier cosa que estuvieran experimentando en su vida, y ellos entendieron que era a través de la oración. Yo quiero que tú entiendas que estos hombres lograron grandes hazañas como las que podemos lograr tú y yo. ¿Pero por qué? Porque es promesa, porque Jesús dijo que aún cosas mayores haríamos en su nombre. Nos ha dado potestad de hollar escorpiones y serpientes y sobre toda potestad en los aires. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque no tenemos una vida de oración, porque no tenemos fe en Dios, porque no confiamos en Dios. Hablamos de la palabra de Dios, pero verdaderamente no la aplicamos a nuestro diario vivir. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que nos encontramos en la condición en la que muchos se encuentran, recostados de una oración. Yo quiero que tú sepas que las grandes hazañas de estos hombres fueron, amados, logradas en una respuesta. ¿A qué? A una oración. No fue a un dormitar, no fue a un descansar, no fue a un recostar, sino que fue, alabado sea Dios, a través de una oración. Y nosotros en esta noche vamos a hablar de varios ejemplos. A su nombre sea la gloria, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, en el capítulo, a su nombre sea la gloria, 11 del libro de Lucas, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Oye, el mismo Jesús dio testimonio que había que orar. Dios mío, se fueron, alaba su nombre sea la gloria. Oye, Jesús no se recostó, alabado sea Dios, de una oración. Jesús no se recostó y dijo: Padre, ora por mí. No. Jesús dobló rodillas. Jesús se postró. Alabamos el nombre de Cristo. Y dice la Biblia, oye, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Qué lindo. Alabado sea Dios. En vez de estar pidiendo tanta oración, oye, ¿por qué no te inclinas a Dios? ¿Por qué no sigues lo que está establecido en la Biblia? Porque hubieron unos discípulos, oye, que se dieron cuenta. Y escúchame esto, mire, esto es algo como que no se entiende, pero se entiende. ¿Por qué? Porque fíjate que dice que estaba Jesús orando en un lugar.
Y dice que cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que ese discípulo, alaba la gloria, Brenda, había visto a Jesús orando. Dios mío, se fueron 4. Alabado sea Dios. Habían visto a Jesús orando. Entonces, ¿cómo tú estabas viendo al maestro orando y tú no te postras también orar? Alaba su nombre, sea la gloria. Lo que pasa es que hay gente que para lo del mundo son bien astutos, pero para lo de Dios se hacen los ingenuos. Dios mío, se fueron. Alaba su nombre, sea la gloria. Entonces dice la Biblia que le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. De manera que aquí vemos otra. Aquí ahora vemos que también ellos no tan solamente vieron a Jesús orando, sino que sabían que Juan enseñó a sus discípulos también. Alaba. Usted está viendo que la gente se hace. Usted está viendo por qué está la gente en la condición que se encuentra. Porque andan recostados de una oración. Porque lo que van es en la iglesia que estén orando por ellos. De lunes a viernes, sábado, domingo y día feriado. Ellos no tienen identidad. Ellos no tienen relación con Dios. Siempre andan enfermos. Dependen de medicamentos continuos, constantes. Por eso yo prediqué bajo el tema mandragola. Porque hay cristianos con mandragola dentro de los templos. Mandragola son, alabados sea Dios, aquellos medicamentos controlados. Por eso tuve gente cabeceando en los templos. Por eso tuve gente, oye, que los ve como soñolientos, los ve como mareados, los ve como turbados, los ve como atontados, pero en realidad están recostados de una oración. Y tú los ves que esperan durante el servicio. Oye, actúan como si no les importa nada. Pero cuando llega el momento, oye, del llamado, son los primeros que pasan a frente, porque están recostados de una oración y tú te das cuenta. Yo entiendo, amado, y no me malinterprete, que hay situaciones donde necesitamos de la oración de nuestro hermano. Claro que sí. Yo he necesitado oración de mi esposa y le digo: Brenda, ora por mí. Brenda me ha dicho: ora por mí. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Pero ya uno crear dependencia constante. Pero ¿y cuándo tú vas a hablar con Dios? ¿Cuándo tú vas a depender de Dios? ¿Cuándo tú vas a confiar en Dios? ¿Cuándo tu fe va a estar puesta en Dios? ¿Cuándo tu mirada va a estar puesta no en el hombre sino en Dios? Entonces muchas veces se está creando dependencia del hombre. ¿Sabes que hay cristianos que escuchan lengua? Escuchan un ministro hablar lengua, el predicador, y rápido pasan al frente. O tal vez ven al predicador o al profeta profetizando y pasan al frente porque lo que quieren es que les profeticen. Hello, se fueron recostados de una oración. A su nombre sea la gloria. Pero no, amado, dice que ese discípulo le dijo: enséñanos a orar. Y Jesús les dijo cómo había que orar. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, podemos ver casos. A su nombre sea la gloria. Y fíjense, amado, que voy a hablar de casos del Viejo Testamento, pero vemos que cuando ese discípulo preguntó a Jesús sobre la oración, Jesús le dijo: mira, cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes por qué es Padre nuestro que estás en los cielos? Porque tú y yo estamos en la tierra. Oye, cada vez que yo me postro a orar, yo le digo al Señor en mi oración: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia reconociendo que el cielo es el trono de Dios y el estrado, y la tierra el estrado de tus pies. Por eso me postro ante tus pies. ¿Por qué? Porque Él está más alto que yo. Él está en los cielos, yo estoy en la tierra. Y es por eso que Jesús les dijo: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos. Amado, usted tiene que reconocer la soberanía de Dios. Usted tiene que reconocer que Dios está más alto que tú y que yo, que sus pensamientos no son los mismos nuestros, sino que sus pensamientos, alabado sea Dios, son pensamientos, oye, de amor, de paz, de consolación a nuestras vidas, pero que tenemos que acercarnos. Por eso cuando vamos al libro de Zacarías, en su capítulo 1, versículo 3, si no me falla la memoria, dice: acercaos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me acercaré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En otra ocasión vemos que Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. De manera que tú y yo tenemos que buscar esa comunión íntima con Dios. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, podemos ver el caso de quién, de la vida de Abraham. Oye, amado, vemos que tal vez Abraham dijo: es muy tarde para tener hijos, ya verdaderamente ya estamos viejos. Le dijo a Sara: no había manera, ni método, ni posibilidades, ni mandragola, alabado sea Dios, como las que quería Raquel, porque era estéril. Dios mío, se fueron 4, alaba.
A su nombre, gloria. Oye, no había posibilidades de que Sara saliera embarazada. Era imposible. Alabado sea Dios a los ojos del hombre, porque lo que es imposible para ti y para mí, para Dios es posible. Y vemos que finalmente, cuando ya no había solución humana, cuando por fin se dan cuenta que no podían hacerlo, entonces permiten que Dios obre. Vemos cómo ellos renunciaron a los métodos humanos. Alaba, ¿estarás tú dispuesto en esta noche a renunciar a los métodos humanos? Dios mío, se fueron 4. Alabado sea Dios, recostados de la oración. El asunto es que queremos seguir, alabado sea Dios, arraigados esos métodos. Alabado sea Dios, clínicos, esos métodos de la ciencia. Alabado sea Dios, la ciencia no es mala, es buena. Oye, pero más buena que la ciencia es Dios, porque cuando vamos al libro de 1 Corintios dice que toda ciencia va a acabar, la ciencia va a acabar, dice que iba a aumentar pero que va a acabar, las profecías iban a aumentar pero también iban a cesar. Dios mío, se fueron. Entonces es tiempo de que renuncie a los métodos humanos. Alabado sea Dios, porque abren paso aquí en el método de Dios. Alabado sea Dios, Dios obra en tu situación cualquiera que sea. Mire, amado, ahí hay gente, alabado sea Dios, que tienen condiciones, alabado sea Dios, de salud. ¿Cuáles? Solamente usted la sabe, pero el que no le duele una pierna, le duele una rodilla, el que no le duele una rodilla, le duele la espalda. Ahora mismo yo tengo mi condición de mi espalda, del cuello, de las piernas, de las rodillas. Alabado sea Dios, el que no tiene una cosa tiene la otra. Ahora bien, ¿a qué métodos estamos recurriendo? ¿A dónde es que estamos nosotros yendo? Alabado sea Dios, recostados de una oración. Estamos yendo a la fila de oración para que sigan orando a nosotros por lo mismo. Mire, amado, ya es tiempo que usted se independice. ¿Cómo es posible que oraron por ti por sanidad y todavía tú sigues enferma? Y todavía tú sigues enfermo. Entonces algo está mal. Algo está mal. Algo está mal. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero hablando de Abraham, vemos que finalmente llegó el momento. Alabado sea Dios, de hacerlo a la manera de Dios. Qué lindo, porque cuando tú y yo lo queremos hacer a nuestra manera no funciona, pero cuando es a la manera de Dios, Dios obra. Entonces vemos, amado, ¿cuál es su nombre? Su nombre era ¿quién? Abraham, padre de quien, de muchas naciones. Qué tremendo que el Señor lo llamó a ser padre de muchas naciones. Pero escucha esto, cuando llama a Abraham, Abraham no tenía hijos, entonces le está diciendo que va a ser padre de multitudes. Pero ¿y cómo así? Si él no tenía un hijo propio, él no tenía un heredero. Alabado sea el nombre de Cristo. Es que lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ya tenía 101 años. ¿Cuántos años tenía su esposa Sara? Tenía 90. No son demasiado mayores para tener hijos, no son demasiado de viejos. Alaba. Oye, dice la Biblia que si no me falla la memoria, oye, dice que Noé duró 900 años. Ay, Dios mío, se fueron 4. Y tal vez la gente piensa que eso es falacia, porque es que la gente, lo que sí estamos viviendo en este tiempo son muchas falacias, muchos cuentos, mucho engaño, mucha mentira. Pero la gente a la palabra le llama falacia. Dios mío, a su nombre sea la abuela. Sin embargo, podemos ver, amados, que la respuesta llegó como se prometió, cuando ya no había esperanza ni solución humana, cuando ya los métodos tradicionales, terrenales, no podían hacer absolutamente nada. Y entonces vemos como Jesús lo llama el Padre de la Fe. ¿Cuál fue el método que le funcionó ahí a Abraham? ¿Sabes qué fue? Solo uno: la oración. La oración. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia, alabado sea el nombre de Cristo. Oye, que Sara concibió, alaba a su nombre sea la gloria. Oye, amado, porque lo que para ti parece difícil, para Dios es posible. Podemos ver otro caso cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, nosotros podemos ver, alabado sea el nombre de Cristo, cómo el pueblo, alabado sea Dios de Israel, alabado sea el nombre de Cristo, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. Mire, amado, qué lamentable como la gente, alabado sea Dios, aún estando en la iglesia, está rebelada contra Dios. Hay gente rebelada contra Dios. Mira, gente rebelada contra la palabra de Dios, pero quieren, oye, que Dios los sane, quiere que Dios obre en sus vidas, pero rebelados contra Dios. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel estaba dispuesto constantemente a rebelarse contra Dios. Era un pueblo idólatra. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlo. Y por eso podemos ver en Éxodo 32 días, dice la Biblia, alabado sea Dios. Vaya conmigo a la Biblia donde dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Alaba. Mire, amado, qué tremendo.
Mire lo que pasó aquí. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, alabado sea el nombre de Cristo, habían hecho ¿qué? Un becerro de oro, alaba. Hay gente que se ha hecho becerros de oro, por eso están recostados de una oración. Brenda, porque tienen becerros de oro en sus hogares. El anatema está metido en sus casas y por eso es que están recostados de una oración. Por eso es que no tienen identidad en Dios. A su nombre sea la gloria. Pero Dios, que todo lo ve, le dijo a Moisés, no. Ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Dios los iba a matar. Oye, porque es que la gente piensa que Dios no mata. Bueno, la Biblia dice en el libro de Hechos que Ananías y Zafira, se fueron. Dice la Biblia que por cuanto robaron, sustrajeron, alabado sea Dios de los vendidos, dice que cayeron muertos. ¿Y saben lo que vino sobre la iglesia? Temor, Dios mío. Alaba a su nombre, gloria. Entonces, había dicho el Señor a las palabras de Dios. Ahora pues déjame. Moisés las entendió como un llamado a interceder. Qué lindo. Fíjate que Moisés no se postró, no se recostó, alabado sea Dios, de una oración para que otro orara por él con respecto a lo que Dios había ya decidido hacer con el pueblo. No, pero cuando vamos a Éxodo 32:11, mire lo que pasó. Entonces Moisés, escucha bien, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Con gran poder y con mano fuerte. A su nombre, gloria. Moisés intercedió. Moisés clamó. Moisés no esperó por nadie. Moisés mismo intercedió. Amado, si es en este tiempo, como están muchos pastores, muchos líderes conciliares, hubiesen dicho, chacho, mátalos a todos y dame un pueblo nuevo, porque ya me tienen aborrecido. Sí, porque hay pastores aborrecidos, hay ministros aborrecidos. Alabado sea el nombre de Cristo, porque es que en realidad estamos viviendo un tiempo de terquedad, de rebelados contra Dios. Oye, impíos, alabado sea Dios, dentro de la casa de Dios. Alabado sea Dios, y eso trae indignación, amado. Pero volviendo a recostados de una oración, dice que luego Moisés pidió una revelación más clara de la voluntad divina. Mire qué tremendo, amado, lo que es la oración, lo que es hablar con Dios. Yo no sé si usted hace esto, pero yo le pido a Dios eso también, porque eso es un ejemplo en la Biblia para ti y para mí. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, porque más adelante Dios le dice, saca este pueblo, alabado sea el nombre de Cristo. Pero escúcheme bien, porque sabemos que Moisés era el caudillo, todos conocemos la historia. Pero dice, oye Moisés, y qué lindo cuando hay esa relación de tú a tú con Dios. Moisés hablaba con Dios, por eso dice que subía al monte. Alaba, hoy en día la gente sube al monte, pero con una cantinflora, suben con una caseta de campaña. Alabado sea Dios, suben con el teléfono, ay Dios mío, se fueron 4, suben con el barbecue, 4 hot dogs, una salchicha, alabado sea el nombre de Cristo y un pote de jugo, y allá se van disque al monte a hablar con Dios. ¿Cómo? Alaba, y después tú los ves que bajan inflados, y después son tan atrevidos que dicen que Dios les mostró, que Dios les reveló que lo cachetón que está, lo cachetona que está, alabado sea Dios, lo sobrepeso que está, alabado sea Dios. Y esto no es burla, esto es una realidad, amado, porque estamos viviendo tiempos de glotonería dentro del pueblo de Dios. Ay, Dios mío, se fueron 7 ahora. ¡Qué lindo! A su nombre, gloria. Pero mire lo que dijo Moisés. Tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Alaba. En ese momento Moisés, a su nombre sea la gloria. Oye, como que se sintió como que solo. A su nombre sea la gloria, porque llegan momentos en nuestras vidas. Eso pasa, que nos sentimos solos, pero Dios está ahí. El que estaba hablando con él era sobre todo poderoso. Que más quería Moisés, pero en su humanidad dice que Moisés le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es pueblo tuyo. Mire qué tremendo. Mire, amado, cuando vamos a Éxodo 33, 12, 14, dice que Moisés estaba hablando con Dios. Y fue tanto así que le dijo, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es tuyo. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow, Dios mío! Alabado sea Dios. Pero Moisés todavía no estaba satisfecho.
Y él pidió el favor de Dios. Qué lindo. Recostados de una oración. Vemos que Moisés no buscó, alabado sea Dios, quien orara por él, quien le traera una palabra de parte de Dios, sino que él mismo se dispuso a hablar con Dios. Alaba. Mira, comienza a hablar con Dios, comienza a preguntarle a Dios. Dobla tus rodillas. Gente que pueden andar todo el día para aquí, para allá, guacuya, pero no tienen tiempo para hablar con Dios. Hello. Entonces llega el culto, llega el servicio, y allá tú los ves en primera fila, hasta las almas. Alabad, se olviden de que las almas son primero, sino que ellos van bien habitantones buscando la oración. Ay, Dios mío. Mira, esto es para que, alabado sea Dios, te independices. Es tiempo de independizarte. Dice que Moisés pidió el favor de Dios. Alabado sea Dios, que fuese devuelto a su pueblo y que la prueba de su presencia continuase dirigiendo su camino. Y dijo, si tu rostro no ha de ir conmigo, decía Moisés, estamos en capítulo 33 del libro de Éxodo. Mire, decía, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Y yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mire, amado, aquí estamos viendo que Moisés prácticamente estaba pidiendo una señal. Éxodo 33, 15, 16. Bien claro, ahí vemos que Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo. Hello, se fueron. ¿Cuántos le dicen eso a Dios? Recostados de una oración. Alabado sea Dios. ¿Por qué esperas pasar al frente a la fila de oración y no te postras en tu casa? Cuando llegues a la iglesia, en vez de estar hablando y bochinchando y dando vueltas, alabado sea Dios, ¿por qué no te postras y le dices al Señor, mira, Dios mío, Señor amado, me humillo ante ti, reconozco que sin ti no puedo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? Y no tan solo eso, que le preguntó, pidió señal. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo. Oye, Moisés, el Señor le dijo, quítate del medio, que yo, este pueblo lo voy a exterminar. Pero ahora vemos a Moisés en su humildad. Mire, había amor en Moisés, que le dice, no, tu pueblo. Ahora volví, le volvió para atrás la palabra, porque el Señor le dijo, mira, tu pueblo, mira lo que está haciendo tu pueblo. Cuando Moisés estaba hablando en el monte con Dios, oye, el Señor vio lo que Moisés no lo sabía. Dios, que todo lo ve, omnisciente, omnipresente, omnisciente. Oye, el ojo de Dios atalaya toda la tierra, vio lo que estaba haciendo Aarón con el pueblo. Alaba su nombre, sea la gloria. Y él le dijo, mira lo que está haciendo tu pueblo, le dijo Dios a Moisés. Pero ahora vemos a Moisés intercediendo y le está diciendo a Dios para atrás, Señor, mira tu pueblo, es tu pueblo, que seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Wow, qué lindo. Qué lindo cuando nosotros tenemos una relación con Dios y Dios nos habla. Mire qué lindo, dijo Jehová a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. La pregunta que yo te hago en esta noche, alaba la gloria, ¿a través de quién? ¿Quién fue el que le habló a Moisés? De parte de Dios. Recostados de una oración. No, nadie estaba, y no te estoy diciendo que es malo, no me malinterprete, amado, lo que quiero es que te independices, lo que quiero es, te estoy motivando a que tengas una relación directa con Dios, porque Dios habla, Dios revela, Dios muestra, Dios habla a través de sueños, a través de sueños, y amado, y la gente no entiende, alabado, es el nombre de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no tienen relación con Dios. Pero qué lindo, cuando mire, Moisés habla con Dios, y mira como el Señor le contesta, porque Dios contesta, ¿sabes? Dice la Biblia, alabado sea Dios, que él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Wow, Moisés siguió, cogió confianza y dijo, espérate una cosa, estoy hablando con el Dios de los cielos, alabado sea Dios. Ya Moisés estaba en lo sobrenatural, amado. Mire, esto era tan tremendo que cuando Moisés hablaba con Dios, oye, tenía que ponerse un velo, oye, amado, porque su rostro resplandecía. Usted sabe que en este tiempo usted se puede meter en su habitación. Hello, se fueron 4, porque la Biblia lo demanda. Jesús dijo que cuando oremos, entremos en nuestro
nuestro aposento y cerrada la puerta. Alaba, no con el combo, no con el corillo, como hoy en día anda la gente haciendo alianza. No. Cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta. Oremos al Padre que nos ve en secreto. El Padre que nos ve en secreto nos bendecirá en público. Hello, se fueron, alaba. Porque es que Dios oye, Dios sabe, Dios conoce. Alabándose Dios, cuál es tu condición. Dios conoce cuál es tu petición. Solamente Él es el que escudriña la mente y prueba el corazón del hombre para darle a cada uno según su camino, según su obra. Mire, amado, alabado sea Dios. Podemos ver cómo, oye, la contestación, alabado sea Dios, fue esta, que el Señor le dijo, también haré esto. Wow, qué lindo. Usted sabe lo que usted hablar con Dios y que Dios te diga, también haré esto, lo que has dicho. ¡Wow, Dios mío! Vemos que en el caso de Salomón lo que no pidió, Dios se lo dio. ¡Qué lindo! Pero vemos en este caso que lo que Moisés pide, Dios le dice, haré lo que has dicho. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? Recostados de una oración. Entonces en esta noche tienes que sacudirte de eso, de esa rutina vieja. Alabado sea Dios. Ya usted, alabado sea Dios, no bebe leche. Usted come palabra, alabado sea Dios, vianda. Alabado sea Dios, palabra sólida, alabamos. Es el nombre de Cristo. Y dice, oye, lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por... ¡Wow, qué lindo! Pero Moisés no dejó, no paró de orar, no paró de suplicar. Aunque todas sus oraciones habían sido oídas, tenía ferviente deseo de obtener mayores pruebas del favor de Dios. Él quería más. Tienes que involucrarte en querer más. Mire, cuando usted ore, dígale, Señor, yo quiero más. Yo no me conformo. Yo no me conformo porque, amado, es fuente inagotable, alabado sea Dios. Pero hay gente que Dios le habla hoy, se conforman con eso y se recuestan. Hello, se fueron, alaba. El profeta te puede hablar, el evangelista te puede hablar, el pastor te puede hablar, el ministro te puede hablar, el hermanito te puede hablar y te recuestas de lo que te dijo. Por eso, amado, yo nunca he estado de acuerdo cuando escucho gente decir, alabado sea Dios, que ellos descansan en la palabra que Dios les dio. No. La palabra que Dios te da no es para que descanse, porque cuando le habló a Abraham, le dijo, vete y mira a tu derecha, a tu izquierda. Alabado sea Dios. Dice que iba caminando como viendo al invisible. ¿Y cómo es que usted se recuesta? ¿Cómo que usted descansa en la palabra de Dios? Mire, déjese de vagancia, sacúdese, camine. Por eso cuando se metió Elías en la cueva, le dijo, que tú estás ahí metido, salta afuera. Alabado sea Dios, come y bebe, que largo camino te resta. Cuando Dios le dijo a la gente, siéntate a descansar, ¿sabe lo que hizo Jonás? Allá cogió y después que hizo, predicó lo que predicó. Allá cogió y se metió debajo de una calabacera que se encontró, pero que él no fue el que la creó. Y allá vino y se recostó, alaba. Y cuando el Señor le quitó la calabacera, comenzó a maldecir Jonás y comenzó a decir, mira, mejor me muero. Pero ¿por qué te vas a morir? Si eso tú no lo creaste, esa calabacera no la hiciste tú. Alabado sea Dios, recostado de una oración. Mire, amado, entonces Moisés hizo una petición que ningún ser humano había hecho antes. Te ruego que me muestres tu gloria. Amado, esto es algo serio y esto es algo profundo. Recostados de una oración. Te ruego que me muestres tu gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué tremendo, amado. ¿Usted sabe lo que es eso? Te ruego que me muestres tu gloria. Oye, Moisés estaba hablando en un tono bien ferviente. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 19. Y le respondió. Oye, es que Dios responde. Lo que tú estás pidiendo, Dios lo escuchó ya. Lo que tienes que hacer es comenzar a dar gracias. Comienza a dar gracias, a creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comienza a creer lo que ya Dios, alabado sea Dios, dispuso que iba a hacer. Hello, se fueron. Cree que lo que tú pediste, Dios lo va a contestar, Dios lo va a hacer. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Escuche bien, mira la conversación terrible que tuvo Moisés con Dios. La misma que tú y yo podemos tener, recostados de una oración. Pero estamos recostados de una oración, queremos que lo hagan por nosotros, hazlo por mí. Ora por mí y todo por mí. ¿Y cuándo tú vas a hacer algo por otro?
Porque hay hermanos que también necesitan que tú le levantes las manos. Bueno, Moisés era un hombre de Dios, pero dice que cuando tuvo la guerra de Israel con Amalek, dice que se cansaron las manos de Moisés, y cuando sus manos se cansaron, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla, pero gloria a Dios por Jesucristo, que había un Hul y un Aarón, y dice que sostuvieron sus manos, y que cuando sostuvieron las manos de Moisés, porque era humano, no era un robot, se le cansaron sus manos. Dice la Biblia, alabado sea el nombre de Cristo, que el pueblo de Israel ganó la batalla. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, amado, dice la Biblia, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Mire, amado, y usted estará sobre la peña. Es menester que estemos en la peña. La peña es tipo de Jesucristo. Es menester que usted y yo estemos, alabado sea Dios, sobre la roca inconmovible, para que cuando vengan vientos, tornados, para que cuando venga la prueba, usted se mantenga firme, alaba. Y dice la Biblia, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Mire, la misericordia de Dios lo iba a cubrir para que no muriese. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero ¿vio la gloria de Dios o no la vio? Usted sabe lo que es ver las espaldas del Maestro, amado. Alabado sea el nombre de Cristo. Recostados de una oración. Cuando vamos a la Biblia, podemos ver otro hombre poderoso en la Biblia, llamado ¿quién? Elías. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la Biblia que mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, se sentía cada vez más abrumado de pesar, parecido a lo que le pasó a Lot, que estaba abrumado por la nefanda conducta de ¿quién? Alabado sea Dios, de aquella gente en Sodoma y Gomorra, amado. Alabado sea Dios. Pero ¿quién fue el culpable de llegar allí? Fue él mismo. A su nombre gloria, porque nosotros somos culpables de nuestras propias decisiones, somos responsables de nuestras buenas o malas decisiones. Y fue ante la presencia de Dios, ¿quién? Elías, y con el alma conmovida y angustiada, dice la Biblia, que le rogó que salvase a su pueblo si este tenía que ser castigado. Le rogó que privase a su pueblo desagradecido del rocío y la lluvia, los tesoros del cielo. Mire lo que hizo Elías, mire lo que Elías clamó. Entonces dice la Biblia que Elías Tibista, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová. Estoy en Primera de Reyes 17:1. Alabado sea Dios. Busca tu Biblia, que te estoy hablando palabra, no pamplina. Alaba su nombre, gloria. Sí, pero porque ahí hay muchos, por ahí hay muchos predicadores que te dicen, cierra la Biblia. No. Mantén tu Biblia abierta para que tú sepas de lo que estamos hablando. Capítulo, 17 de Primera de Reyes. Dice la Biblia que entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años por mi palabra. Wow, ¿usted sabe lo que es eso? Recostados de una oración. Durante largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Mire, amado, Elías estaba, amado, indignado. Estaba indignado por la condición del pueblo, amado, idólatra, de espaldas a Dios. Mire, hoy en día se predica y la gente se molesta de que tú le hables un mensaje fuerte. Porque la gente se ha acostumbrado a la pasadera de mano. La gente se ha acostumbrado al pañito tibio. La gente no quiere que se le hable la verdad. Pero mire, amado, por la verdad Cristo fue a la cruz. Aquí tenemos que decirle a lo malo, a lo bueno, bueno. Aquí no podemos mezclar lo santo con lo profano, amado. Vemos cómo Dagón se ha metido dentro de los templos. Hoy en día estamos viviendo tiempos de apostasía, amado, de idolatría, donde hay anatema en muchos hogares, amado, donde hay muchos líderes corrompidos. Amado, y vemos que después de muchos días, dice la Biblia, que Elías oró. Elías oró por lluvia. Se fueron, alaba. Mira lo que hace la oración. Recostados de una oración. Mientras hay gente recostados que quieren que estén orando por ellos, Elías, Moisés, Abraham, eran hombres que oraban, alaba. No se recostaron, no buscaron que alguien orara por ellos y lo hiciera por ellos, sino que ellos mismos dijeron: espérate una cosa, aquí yo tengo que hacerlo yo y punto, alaba, su nombre es gloria. Y dice la Biblia que después de muchos días oró, por la lluvia Elías, y 7 veces oró el Señor. ¿Cuántas? 7. Y por fin vio que
la nubecilla. Y acerca de esa perseverancia en la oración, alabado sea Dios, su siervo, alabado sea Dios que por mandato de Elías, alabado sea Dios, porque Elías le estaba diciendo: Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Eso está, mire amado, Primera de Reyes 18, alaba, porque es que, mire amado, esto está profundo, que si entramos de lleno en cada versículo no terminamos, pero Primera de Reyes, oye, 36, 38, dice la Biblia que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, alabado sea el nombre de Cristo, 36, 37, porque sabemos que allí había una confrontación. Podemos ver que allí vemos cómo Elías, alabado sea Dios, convocó al pueblo y también a los profetas de Baal. Todos sabemos la historia, amado, donde en el monte Carmelo allí, alabado sea Dios, Elías le habla al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Rescatados, recostados, perdón, de una oración. Alabado sea Dios. Todos sabemos la historia. Alabado sea Dios. Y podemos ver que, oye, llegó el momento donde se preparó el altar. Todos sabemos la historia. Y vemos cómo, oye, apenas acabó Elías de orar, dice la Biblia que bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego como brillantes relámpagos y consumieron que el holocausto, el sacrificio. Evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. Dios mío, se fueron 4 recostados de una oración. Usted está viendo lo que hace la oración. Podemos ver que una fe tal es lo que se necesita en este mundo. Una fe como la de Elías. Usted sabe lo que es eso, amado. Alabado sea. Hoy en día hay un montón de gente que dicen que son guerreros, que son de hueso colorado, que son de Dios. Oye, cuando llega el momento difícil se esconden, pero Elías no se escondió ante los Baales, sino que él mismo lo citó. Alabado sea Dios, porque era un hombre, oye, de poder, un hombre de fuego, un hombre, oye, que dependía de Dios. Y una fe como la de él es lo que se necesita en este mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y que se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo hoy alaba. Una fe tal que nos relacione estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. A su nombre sea la gloria. Eso fue Elías, recostados de una oración. No es tiempo de estar pasando al frente para por lo mínimo pedir la oración. Mira, si tú estás enfermo, mire amado, anoche, a su nombre sea la gloria, no recuerdo la hora, pero me levanté con un dolor bien fuerte en la cabeza, en el cuello, porque como tengo los discos del cuello herniados, el dolor en la columna es fuerte y me levanté con un dolor fuerte y yo decía: wow, pero ¿qué es esto? Ese calentón en la cabeza. Me senté en la cama, amado, y iba a recurrir a una pastilla y dije: no, cogí la botellita de aceite y me eché en la mano, ahí con la luz apagada en la oscuridad, me eché. Sentí el aceite que me caía en la mano y cogí, amado, y me embarré la cara, la cabeza, el cuello. Alabado sea el nombre de Cristo. Me quedé sentado varios minutos y me acosté de nuevo. ¿Sabes qué? Dormí como un bebé. Alabado sea Dios, amanecí. Alabado sea Dios, con una fuerza tal que me fui a paliar la nieve. Alaba la gloria de Dios. Eso lo hace Dios, amado. Eso es cuando usted verdaderamente deja de... Imagínese usted que yo, y lo podía hacer, yo podía levantar a Brenda ora por mí. Eso no es malo, pero es tiempo de independizar. No es tiempo, mire amado, ¿cómo yo voy a orar por una persona por sanidad si yo mismo no tengo fe? Si yo mismo no creo en la sanidad. Hello, se fueron. A su nombre, gloria. Es menester que usted, amado, mire, sea de bendición a otro. Es tiempo de que usted se sacuda. Recostados de una oración, sacúdete de eso. Hazlo tú. Ora tú. Ministra tú. Cumple tu ministerio tú. Alabado sea el nombre de Cristo. Alaba. Seguimos. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Vamos a dejarlo aquí porque son, amados, varios ejemplos que tenemos. A su nombre, gloria. Y no te quiero ser gravoso. Recostados de una oración. Riega la voz, comparte el video porque esto sigue y se pone mejor. Alaba, a su nombre sea la gloria. A su nombre, gloria. Todavía nos falta, alabado sea Dios, varios ejemplos, oye, de hombres que fueron hombres fervientes en oración, hombres, oye, que no, oye, se detuvieron a que oraran por ellos. Imagínese usted, Elías, que se metió en aquella cueva. ¿Quién fue a orar por él? Alabado sea Dios. ¿Quién iba a orar por Elías? Mire, amado, Elías tenía, Elías, dice la Biblia que a su nombre sea la gloria,
tenía un siervo igual que Eliseo. Y muchas veces, amado, los siervos, tú los mandas a hacer algo y, amado, no tienen fe. Por eso es que tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú, recostado tú en oración. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que orar a Dios. A su nombre sea la gloria, con fe creyendo. Que si te duele una rodilla, úngetela con aceite. Padre, en el nombre de Jesús, que si te duele por dentro algún órgano. Mire, amado, yo he sabido tomar aceite. Alabado sea Dios, Señor. Me tomo este aceite en el nombre de Jesús. Mire, amado, para que sea Dios aceitando todo lo que Él creó dentro de mi ser. Pero hoy en día la gente prefiere ir al médico. Y no digo que el médico es malo. Los médicos son buenos. Pero Jesús dijo que el que está enfermo, que el que está sano no necesita médicos. Hello, se fueron, sino el enfermo. Ahora, si usted está enfermo, si usted no tiene fe en Dios, vaya al hospital. A su nombre sea la gloria. Pero primero hay un Dios en los cielos que te creó. Cada órgano de este cuerpo, ¿quién mejor que Dios lo conoce? Si Él fue el que nos creó. Obra de sus manos, de sus dedos somos. Los médicos nos pueden conocer a través de ¿qué? De rayos X. Dios mío, se fueron 4. Tienen que echarnos un tinte por las venas para que nos pinten por dentro, para ellos poder ver cómo es que está el funcionamiento dentro de nosotros. Te lo digo porque a mí me han hecho varios MRI, alabado sea Dios, y me echan ese tinte para ellos poder ver en la radiografía dónde es que está el problema. Hello, se fueron. Pero hay un Dios en los cielos que atalaya toda la tierra, que fue el que me creó y sabe dónde Él puso cada cosa. Y Él sabe, alabado sea el nombre de Cristo. Oye, Él es el que hace la llaga y Él la cura, dice la Biblia. Hello, se fueron. Entonces ve primero donde Él. Ve primero donde Dios. A su nombre sea la gloria. Y no te voy a decir que si Él no te funciona vayas al médico. No, no, no. No, porque eso no es así. Dios es sobrenatural, es poderoso. Claro que Dios puede. El problema no es Dios, somos nosotros, por nuestra poca fe. Hombres de poca fe. Por eso dice la Biblia que si Jesús viniese, hallará fe en la tierra. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Riega la voz, comparte el video. Recostados de una oración, parte 1. Alabado sea Dios. Esto continúa para que te aumente la fe. Tenemos más ejemplos. Riega la voz, comparte el video para que más hermanos le aumente la fe. Así que en esta hermosa noche, si hay alguna vida para Cristo en medio vuestro, esta es la noche, queremos orar por ti. Cristo viene, se avecina el rapto de la iglesia. Si escucharéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay una puerta abierta para ti, amigo y amiga, en esta noche. Hay una puerta abierta, su mano extendida está para salvar y su oído no se ha grabado para oír, pero te tienes que apartar del pecado. Dice la Biblia, arrepentíos y convertíos. Y se han borrado vuestros pecados y vengan sobre vosotros, ¿qué? Días de refrigerio. Hello, se fueron. Su nombre es gloria. Si hay algún hermano que necesita reconciliarse, se quiera reconciliar, haya reconocido que su fe ha menguado. Si usted reconoce que usted es de esos hermanitos que dependen de la oración constantemente, no, mire, amado, en esta noche quiero orar por ti para que te sacuda, para que verdaderamente te independice. Usted no se ha dado cuenta cuando usted pasa al frente, mira a su extremo derecha, mira a su izquierda, usted ve gente en necesidad igual que usted. Porque todos estamos en necesidad, todos estamos para todos. Es que estás a través de pruebas y tribulaciones que alcanzaremos la vida eterna, dice la Biblia. Pero póngase a pensar en el que está a su derecha o a su izquierda. ¿Sabes qué? Están en necesidad. Y es lamentable que nosotros con años en el Evangelio todavía no nos independicemos y no usemos lo que Dios nos dio. Dice la Biblia que no impongamos nuestras manos con ligereza. Hello, se fueron. Oye, pero Dios nos llamó con un propósito santo. Él depositó sobre ti y sobre mí una medida de gracia, conforme a tu capacidad y a la mía. De manera que tú tienes que cumplir tu ministerio. Y en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús, tú puedes orar por tu hermano. Y tú vas a ver que cuando tú te independices y tú comiences, en vez de estar pasando toda la fila de oración, y en vez de tú estar buscando tu bien, porque ese es el problema. La Biblia dice que buscando el bien del prójimo alcanzas el tuyo propio, pero la gente busca el de ellos y punto. Ellos buscan lo suyo. Hello, no seas egoísta. Buscando el bien del prójimo alcanzas el tuyo.
Y cuando tú digas, espérate una cosa, en vez de yo estar dependiendo de la oración, yo voy a poner las manos sobre mi hermanito, sobre mi hermanita, en el nombre de Jesús, para que Dios obre un milagro. Yo le voy a levantar las manos, ¿no? Pero entonces, imagínate tú, ¿cuándo te vas a independizar? Y por eso usted ve gente que lleva 10, 15 años en el Evangelio. Y si usted le pregunta cuántas almas se han ganado para Cristo, ni tienen memoria. Si usted se pone, es más, hay gente que yo he hablado con ellos y no comienzo yo a hablar cuando ellos comienzan a hablarme de las 60 enfermedades que tienen. Pero la Biblia me dice que Dios llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Hello, se fueron. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y usted ve que la gente pega a hablar contigo, cristiano. Ay, hermano, si usted supiera que me duele la cabeza, que me duele el ojo, que me duele el pie, que me duele la mano. Y eso no es malo, amado. Si usted necesita oración, se ora. Pero independícese. Es tiempo de que usted se independice. Recostados de una oración. Hombres, por eso te estoy dando estos ejemplos de hombres que clamaron. Hombres que buscaron presencia de Dios y los tuvieron. Dios los escuchó. Eran de carne y hueso como tú y como yo. Así que en esta hermosa noche, Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Si no hay nadie por oración, entonces pues riega la voz, comparte el video. 860-990-7524. Recostado de una oración. Primera parte. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Y en pie de guerra, que Cristo viene a su nombre, gloria.